Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y te invito a que me acompañes a platicar con Carlos Servín. Él es maestro en Derechos Humanos y Democracia y ha participado en distintas misiones de la ONU, en Timor Oriental, en Irak, en Afganistán y en Sudán del Sur. Quiero platicar con él sobre la experiencia cultural en el Medio Oriente y también, a partir de eso, comprender un poco mejor qué es lo que está pasando en la guerra entre Israel y Hamás. Comenzamos Perspectivas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y también le agradezco que esté con nosotros a Carlos Servín, quien nos va a platicar, como le decía en la presentación de este programa, acerca de su experiencia en Medio Oriente y también vamos a revisar qué es lo que está pasando en estos momentos en la guerra entre Palestina o Hamás e Israel, que ya va para prácticamente, ¿qué son? ¿2 meses? ¿3 meses? 2 meses, ¿verdad? Carlos, pues Carlos, te agradezco mucho que estés en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias por recibirme aquí en la Casa de los Universitarios. Y pues muchas gracias a toda la audiencia que nos están viendo. Bueno, oye Carlos, a ver, estaba revisando tu currículum y veo que por ahí del año 2009 dice que te vas a Timor Oriental, a una misión de la ONU, y después de un par de años, creo, o un año que estás allá, también te vas a Afganistán en un momento bastante crucial de la intervención de los estadounidenses. Después regresas a Sudán del Sur en un proceso, en un país que se creó prácticamente, y después recientemente estuviste hace un par de años en Irak. Cuéntame, ¿cómo es que llegas a participar en misiones de la ONU que comenzaron hace 10 años y han sido recurrentes en tu trayectoria profesional? Gracias. En realidad comenzó primero en Afganistán. Ah, bien. Fue mi bautizo de fuego, Ajá. digamos. ¿Cómo me involucré? Me involucré porque yo había trabajado en el IFE. Ajá. Y entonces en algún momento en los esquemas de cooperación del IFE con Naciones Unidas publicaron una convocatoria donde estaban buscando especialistas en procesos electorales y entonces mandé el currículum pensando que no me iban a llamar jamás y me llamaron y entonces me entrevistaron y me hicieron después la oferta para ir para allá y no me lo pensé. Claro. Me lo pensé ya llegando allá. Claro. Oye, bueno, ¿qué es, Carlos? Me interesa un poco en este primer bloque compartirle a la audiencia y tratar de transmitir a través de ti la experiencia cultural de estar en Medio Oriente, ¿no? Porque creo que eso también nos va a ayudar a entender un poco mejor la guerra que ahorita está vigente. Pero a ver, cuando tú llegas a Medio Oriente, tú llegas a Afganistán, ¿no? ¿En qué momento del proceso? Era 2005. El gobierno de Karzai tenía un año, más o menos. Es decir, acababan los era el gobierno transicional todavía. Y tú apoyas allí en las elecciones, ¿no? Yo fui contratado por un proyecto de UNOPS para crear las instituciones electorales en Afganistán. Claro. Oye, Carlos, y a ver, ¿cuál es el mayor shock cultural para ti como mexicano que llegas por primera vez a Medio Oriente? Bueno, en ese momento México era un México pacífico y pues mi primer shock pues fue la guerra, ¿no? Claro, claro. Ver las tropas, ver los contingentes armados, ver los aviones de combate y toda esa situación. Culturalmente, pues empezar a entender cómo las sociedades y las religiones impactan en las personas, ¿no? Claro. Y entonces tener compañeros pues que son indios y practican el hinduismo, y tener compañeros budistas, y tener compañeros cristianos, y tener compañeros musulmanes, sí. Y pues entender que tienen visiones diferentes del mundo, ¿no? Oye, Carlos, y por ejemplo, tú estuviste en Afganistán, digo, desde 2005, pero luego regresas en 2009 y luego en 2000, o sea, a lo largo y hasta recientemente, ¿no? Ajá. ¿Es el mismo Medio Oriente? Es decir, ¿son las mismas prácticas culturales o ha cambiado en estos años?
Lo que ha cambiado es la tecnología, yo creo. Yo creo que las sociedades han ido adecuándose a la tecnología y también hay procesos sociales y culturales que han ido cambiando. Por ejemplo, cuando estuve en Afganistán, una de las cosas que era sorprendente, pues, es que tras los años de guerra que habían tenido con la Unión Soviética, tenían poblaciones refugiadas en Irán y en Pakistán. Entonces, cuando la coalición toma el poder y se instaura el gobierno transicional, muchas de estas poblaciones empiezan a regresar a sus lugares de orígenes y traen prácticas culturales diferentes, ¿no? Y entonces regresan a poblaciones muy pequeñas en Afganistán con otras ideas y empiezan a tener cierto choque con los pobladores que se quedaron. Que tú me contabas hace un momento, tú ayudaste o formaste parte de la creación de las instituciones democráticas en Afganistán, y hoy, ¿dónde están esas instituciones? Bueno, pues para todos aquellos que trabajamos en Afganistán hace 15 años, hace 16 años, pues ahorita están en la basura. Prácticamente todo el trabajo que se hizo durante esos años está destruido, ¿no? El talibán toma totalmente el poder y hoy no se puede hablar de instituciones democráticas y no se puede hablar de derechos humanos tampoco. Oye, eso está tremendo, ¿no? Después de las inversiones millonarias, después de muertes de no solamente de afganos, o sea, de soldados estadounidenses y de la coalición internacional, ¿por qué no ha funcionado los procesos allá, Carlos, de democracia? En primera, porque se asocia la palabra democracia con desempeño económico. Y no necesariamente así funciona, ¿no? Muchos empresarios, inversionistas prefieren el clima democrático, pero existen otros factores que impiden que un país se desarrolle. ¿Cómo qué, por ejemplo, en Medio Oriente? En Medio Oriente, pues, hay aspectos culturales, hay aspectos de la geografía y de la seguridad misma, ¿no? La seguridad complicada que tienen muchos de estos lugares hace que pues nadie quiera invertir. Oye, pero también culturalmente en el tema del trabajo, ¿no? Y la religión hay como una diferencia, ¿no? Entre nosotros y ellos, ¿no? A ver, cuéntame un poco esto que me decías de la religión y qué papel juega dentro de sus comunidades. La religión en Medio Oriente y en muchas partes de Asia Central, que es Afganistán, es decir, es un vecino próximo a Medio Oriente. La religión es sumamente importante, ¿no? La escala de valores que tienen las personas es literalmente primero Dios, primero la religión, y después vienen otros aspectos como la familia, como la tribu, y el Estado-nación queda muchas veces en los últimos lugares. En México, sobre todo en las zonas urbanas, hemos ido transitando hacia un egocentrismo, ¿no? Hacia una visión unilateral, individualista, y en la cual pues nos ponemos al frente de cualquier otro proceso, ¿no? Y entonces esa es una diferencia muy marcada porque te impacta en cuestiones laborales, te impacta en cuestiones de visión de los objetivos de los proyectos, etc. Claro. Oye, y para entender también mejor el contexto de Medio Oriente, a ver, ¿cuántos países democráticos tenemos y cuántos no democráticos? Bueno, en realidad existen 2 países democráticos en este momento. El primero es Israel y el segundo es Irak, pero Irak tiene una tendencia a ser sujetado por cuestiones religiosas. Que ahí es en donde recientemente estuviste, ¿no? Sí, estuve 1 año y medio en Bagdad y pues me tocó de todo. Me tocó... ¿Qué es que te tocó de todo? Bueno, pues regularmente existen ataques, ¿no? Principalmente a la Embajada de Estados Unidos, pero nosotros en el campamento de Naciones Unidas estábamos muy cerca de la Embajada de Estados Unidos y entonces suenan las alarmas porque vienen los cohetes. Entonces tienes que resguardarte, ir hacia el refugio establecido o dependiendo del tiempo que tengas, pues refugiarte en algún otro lugar. ¿Por qué te vas a esos países? ¿No te da miedo? No, no me da miedo. Particularmente me he sentido protegido en la mayoría de las experiencias que he tenido. Uno sí es consciente de que te puede pasar algo,
pero depende de mucho de la visión personal que tengas, ¿no? Oye, y tengo una duda, Carlos. Esta experiencia que tú vives, que hay un entorno bélico, ¿no? Es decir, dices, bueno, suenan alarmas y hay cohetes, supongo que hay milicias de pronto allí, todo lo que representa un contexto bélico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Carlos, ¿no? Con, por ejemplo, lo que vivimos aquí en México, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un narcobloqueo, tenemos un enfrentamiento, helicópteros, es decir, solemos muy fácilmente comparar en los medios y hacer esta comparación. Bueno, es que es tan peligroso como Afganistán, o ni Afganistán es tan duro, o Irak es tan peligroso. Pero ¿es válida esa comparación? ¿O cuál es la diferencia que vives tú ya como ciudadano y habitante de una ciudad y de otra? En estos momentos sí. En este momento ¿Sí? la comparación es válida. ¿De veras? Sí. Incluso en las zonas de guerra, bueno, no el caso de Gaza en lo particular en este momento, sí, porque la intensidad está muy alta. Ajá. Pero en general, en las zonas de conflicto o de posconflicto hay momentos de paz donde no pasa nada y momentos donde existe una crisis y entonces todo se puede complicar, ¿no? Pero la gente más o menos puede hacer su vida. Y así como lo hacemos aquí en la ciudad, ¿no? Como aquí. Que no vemos prácticamente los muertos, ¿no? Claro. Lo viven las familias y allá pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en muchos lugares de conflicto pasa eso, ¿no? Hay desaparecidos, hay ejecutados y todo esto, ¿no? Oye, y por ejemplo, en el tema de derechos humanos, ¿no? Es decir, aquí hay una visión de los derechos humanos que en teoría hay una protección universal de ciertos derechos, pero allá o sea, ¿existe este concepto o esta idea de los derechos humanos? ¿O cómo lo entenderíamos? Ha costado mucho que permeen las ideas de derechos humanos en Medio Oriente y en algunos lugares de África también, porque existen ideas religiosas y culturales que impiden el progreso de estos derechos, ¿no? Entonces muchas veces quedan establecidos en la ley y no existen recursos ni programas donde puedan ayudar a balancear estas desigualdades en términos de derechos. A ver, ponme un ejemplo con, por ejemplo, el movimiento feminista, que aquí tiene como un peso muy fuerte en Occidente, pero allá sí hay, yo veo de repente en las noticias que hay mujeres en Irán, en Irak, que de repente salen a protestar, o sea, ¿también hay un movimiento o no? Existe un movimiento feminista, pero no tiene la dimensión del movimiento feminista que se tiene en Latinoamérica o aquí en México particularmente. Es impensable que existiera un movimiento así. La resistencia sería tremenda por parte no solo del Estado, sino también de la sociedad misma y de los padres de familia y de muchos de los sectores conservadores y religiosos. ¿Sí? Y entonces no ocurriría de la misma forma. Sí hay expresiones feministas, hay expresiones muy importantes. Los organismos internacionales fomentan, ¿no?, que existan movimientos de mujeres en el sentido de apoyar organizaciones de la sociedad civil y pues con el trabajo legislativo que se hace en esos países. Pero movimientos como lo tenemos aquí en México son difíciles. Por ejemplo, ¿qué cosas no pueden hacer las mujeres en Irak que te tocó ver? Bueno, pues la visión es altamente conservadora, ¿no? Es como estar hablando del México de los 30 o 40, o sea, la visión de la mujer es una mujer que tiene que estar en su casa. No puede trabajar. Sí puede trabajar. Irak es particularmente liberal en ese tipo de cosas. Qué liberal, va, puede trabajar. Comparado con otros países, donde, por ejemplo, en Arabia Saudita hace algunos años estaba pensando en hacer una ciudad industrial para mujeres nada más, porque el contacto entre hombres y mujeres, según ellos, se presta a cuestiones de moralidad comprometida, ¿no? Claro. Y entonces, Irak no, Irak siempre tuvo una tradición más liberal, particularmente porque Saddam Hussein no era una persona religiosa, era un dictador, y él tenía su propia visión muy particular de la mujer. Irak, por ejemplo, no tenía la tradición del velo,
La tradición del velo llega desde Irán, llega desde los ayatolás iraníes, y actualmente se empieza a usar más el velo en Irak. Oye, pero a ti, ¿recuerdas alguna anécdota o episodio en donde a ti te tocó ver, o sea, que una mujer no podía o no tenía algún derecho? ¿O que veías todos los días? No. La mayoría de las personas con las que trabajábamos, pues, eran más liberales y pues se acercaban a los organismos internacionales personas más liberales, ¿no? Sí. Porque creían en los derechos de la mujer y todo esto. Pero evidentemente afuera, en la sociedad, afuera de la zona verde, pues sí hay diferencias muy marcadas, ¿no? Hay mujeres que pues no se les permite tener vida social, que es mal visto incluso que se arreglen demasiado en su belleza, y se les somete a que estén vestidas de forma tradicional, que es con el velo completamente cubierto, ¿no? Muchas mujeres no saben conducir automóviles, muchas mujeres no tienen especialización laboral, no tanto porque exista la prohibición de que no puedan ir a las escuelas o universidades, eso no pasa en Irak, pero sí porque tradicionalmente la familia les impone roles más de cuidado y más de domésticos, digamos, ¿no? Claro. Oye, pues un poco quiero que la audiencia medio empiece a dibujarse o a darse una idea de ese Medio Oriente del que vamos a hablar en el segundo bloque. ¿Hay algo más de la experiencia cultural que a ti te parezca relevante de mencionar? Bueno, yo insistiría que la religión es central en la vida de las personas de Medio Oriente, pero no entendida como la religión como nosotros, ¿no? Que quien quiera acude o no a la misa y le hace caso al cardenal o no. Allá no, allá los imams, los equivalentes a los sacerdotes, ellos están inmiscuidos en política, están inmiscuidos en muchas veces, no son todos los casos, pero con Hamas y con algunos otros grupos extremistas, la religión está inmiscuida con el brazo armado. Con el poder militar. Con el poder militar y con el poder político. Y entonces esta combinación entre religión, militarismo y política es muy peligrosa y es lo que ha tenido a Medio Oriente estancado en todos estos problemas, ¿no? Claro. Lo conversé en muchísimas ocasiones con compañeros y compañeras de Medio Oriente, de Egipto, de Turquía, de palestinos, también con compañeros de los Emiratos, con algunas personas del norte de África también, de Marruecos particularmente, y se coincide en esta visión, ¿no? Lo que ha contaminado la política y el militarismo, pues es esta visión religiosa de imponerse ante los que son diferentes. Claro, que al final, os digo, uno piensa aquí en México y dice, bueno, el Estado laico, ¿no? Tiene separada la iglesia del poder político, del poder, bueno, del militar, en teoría, ¿no? También está separado, pero ciertamente, o sea, si te imaginas que una misma persona concentra el poder religioso, el poder militar y el poder político, ¿no? Pues es terrible porque además impacta muchísimo en la vida de las personas. Si uno se pone a ver la diferencia entre los países islámicos o entre los países musulmanes y entre ellos mismos, es decir, por ejemplo, Turquía o Indonesia, que tienen sistemas más laicos, es decir, donde está más separado el poder religioso del político, son más exitosos económicamente. Claro. Y entonces sucede que donde está más inmiscuido esto, salvo en particulares excepciones como Arabia Saudita o los Emiratos, porque además tienen un montón de dinero por cuestiones de petróleo, la separación no existe tampoco, pero es muy discreto el cómo conviven, ¿no? Y sin embargo es más manifiesto en lugares como Irán, en lugares como Irak,
o en lugares como la misma Palestina o incluso Egipto, ¿no? Fíjate cómo mencionas, me llama la atención, haces esta observación recurrente, ¿no? Es decir, la democracia la asocian más con desempeño económico, quienes han separado estos poderes tienen mejor desempeño económico, pero a ver, cuéntame un poco, ¿cuál es la cultura laboral o la cultura de trabajo allá? Es decir, aquí estamos discutiendo el salario mínimo, reducir la jornada laboral, acabamos de reducir, ampliar las vacaciones, pero allá ¿cómo es el trabajo, la cultura del trabajo? Bueno, la mayoría de las personas de Medio Oriente son muy trabajadoras, ¿no? Hacen muchísimo esfuerzo por sus familias. Dependiendo del país, son los sueldos, ¿no? Regularmente en países donde hay más prosperidad económica por el petróleo, los sueldos suelen ser más altos. Entonces, por ejemplo, egipcios, palestinos, no sé, iraquíes tienden a querer emigrar hacia los Emiratos Árabes o hacia Arabia Saudita porque hay más dinero. Y entonces ahí el tema es derechos de las personas migrantes, trabajadores migrantes, ¿no? En otros lugares hay diferentes afectaciones. Llama la atención particularmente para los que somos extranjeros en esos lugares, pues el mes del Ramadán, por ejemplo, porque durante el Ramadán se para básicamente la sociedad. Es como nuestra Semana Santa, ¿no? Sí, es una celebración religiosa que dura un mes. 2, 3 días, ¿no? ¿Allá cuántos? Es un mes. ¿Un mes? Un mes. No se van completamente de vacaciones, pero hacen un ayuno de sol a sol. Es decir, durante el día no pueden consumir alimentos y por lo tanto las personas pues no están tan dispuestas a trabajar o el patrón de plano les dice que no, ¿Y no eso se en qué presente, meses? ¿no? Varía porque existe también un año de calendario musulmán que se mueve porque es un calendario lunar, a diferencia del calendario pues romano que tenemos nosotros, ¿no? Que es un calendario solar de 364 días y fracciones dependiendo del año, ¿no? Pero si paras la economía aquí un mes, se infartan aquí, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los temas. Se les afecta. También el Ramadán produce otro tipo de economías, ¿no? Y además no todo es un valor monetario, ¿no? Yo supongo que culturalmente, religiosamente... No, es una celebración tremendamente importante. Y debe cuestionar a la comunidad, o sea, tiene sus aspectos positivos, muy positivos, Sí, ¿no? claro. Tiene aspectos culturales muy positivos, pero que se adecuan precisamente a la visión del Medio Oriente, pues, y de las personas musulmanas. De las personas. Oye, Carlos, y bueno, ya para cerrar esto, ¿qué valor o qué papel tiene la familia? ¿No? La familia es muy importante. En la escala de valores que enumerabas, ¿cómo quedaría? En México, yo creo que la familia está en segundo o en tercer sitio. Podríamos pensar ¿En México? Allá. En Medio Oriente podríamos pensar en Dios, quizás familia o clan, después Estado-nación, o más bien sería yo creo que región, ¿no? Y al final el individuo probablemente, ¿no? Y en México, quizás en las zonas urbanas estamos en individuo. ¿Yo? Luego del individuo probablemente otra vez yo, luego la familia, luego probablemente pensamos algunas personas en Dios, y luego Estado-nación, y luego... Claro. O sea, está invertida la escala ya. Está invertida en cierta forma, son más comunitarios, pero la comunidad es tan importante, y me refiero al clan, que puede llegar a ser causa de conflictos con otros clanes. Y entonces también... bélico. También, sí, porque hay rivalidad por los recursos todo el tiempo. Entonces, es un gran problema en Medio Oriente. Claro, en cuanto a la familia. Oye, y por ejemplo, son muy conservadores todos, ¿no? Es muy conservador la sociedad. Por ejemplo, jamás podrías rentar un departamento para irte a vivir con tu novia en una ciudad como Bagdad o como en alguna otra parte del Medio Oriente. No, el arrendador no te rentaría. O sea, qué? Tendrías que mostrar tu título de que estás casado, porque en la ley islámica, en casi todos los países está penado que dos personas de diferente sexo duerman en una misma habitación. ¿Qué? ¿Y te pueden castigar por hacer eso? Sí, te puedes ir a la cárcel. Hay países donde se ejerce esta ley y hay países donde no se ejerce esta ley. O sea, o es más discrecional.
Por ejemplo, en Jordania es muy discrecional, Sí. no les No hay importa problema. tanto. En los Emiratos no les importa tanto, pero si por ahí se empujan los botones adecuados, acabas en la cárcel. Claro. Hubo antes del Mundial un par de casos, el año anterior del Mundial, un par de mujeres. Sí, pues en eso nos parecemos, europeas, ¿no? Como aquí ajá. de repente, digo, si la fiscalía quiere, procesa a un cuate por violar la libertad, digo, por injuria, ¿no? Está el caso ahorita de Jalife y Tatiana, ¿no? Ajá. O sea, cuando Sí, quieren, operan. el problema son los controles, ¿no? Igual, tendemos a pensar que en un Estado democrático que garantice los derechos humanos, pues las personas tienen derecho a un debido proceso adecuado y pues puedan defenderse de forma adecuada. Pero el problema es cuando la ley extingue estas libertades de plano, ¿no? Claro. El caso de Jalife y de Tatiana Cloutier ahorita es muy marcado porque durante años los activistas de derechos humanos pues han dicho que la vía penal no es la vía adecuada para ver esos temas, ¿no? Oye, Carlos, si te parece, vamos a un breve corte y seguimos platicando. Ya tenemos más o menos un panorama para hablar así puntualmente sobre la guerra entre Hamas e Israel. Vamos a un corte y regresamos con Carlos Servín, maestro en Derechos Humanos y Democracia. ¿Qué tal? Seguimos con el maestro Carlos Servín. Él es maestro en Derechos Humanos y Democracia. Ha participado en distintas misiones desde 2005 en Medio Oriente, Timor Oriental, Sudán del Sur, Irak, Afganistán. Y en el primer bloque platicábamos sobre el contexto cultural de estas poblaciones para poder entender qué es lo que está pasando con la guerra actualmente. Y antes de ya entrar frontalmente al tema, me gustaría un poco que me expliques, Carlos, aquí mediáticamente el terrorismo lo concebimos de cierta forma, es decir, son un grupo de radicales, hay que acabar con ellos, son una amenaza para las democracias, pero allá las poblaciones, ¿no? Es decir, ¿cómo entienden o cómo ven este fenómeno, ¿no? del terrorismo y la yihad que se denomina, Carlos? Bueno, en general son movimientos de resistencia. Las poblaciones pues han sufrido muchísimo durante muchísimos años, en muchas veces sí por un opresor extranjero, digámoslo así, pero también por sus propios procesos políticos internos, ¿no? Eso no hay que dejarlo tampoco de lado, como fue el caso de muchos dictadores que hubo en la región, ¿no? Saddam Hussein es el más famoso. Sí. Pero bueno, tuvimos la experiencia también en Líbano, con Gaddafi en Líbano. Gaddafi. Entonces, son sociedades que han sido oprimidas por muchos frentes, ¿no? Y forman estos movimientos de resistencia que han buscado apoyos en diferentes lugares, ¿no? Entonces, el apoyo más común que los movimientos de resistencia suelen encontrar es, curiosamente, en otros políticos extranjeros de algunas otras potencias que tienen intereses particulares. ¿Como Rusia? Como Rusia, o sea, si hicieras una lista de ganadores y de perdedores, Rusia la pones ahorita entre los ganadores de este conflicto. Claro. ¿Por qué? Porque se está beneficiando de que la tensión está acá de este lado y que se están entorpeciendo incluso los recursos para Ucrania, pues, claro, en torno a todo esto. Que ya dijo ahí, creo que no sé qué funcionario, que si no había más recursos perdían la guerra, ¿no? Los ucranianos. Pero bueno, sí me decías. Sí, y entonces ellos lo ven como movimientos de resistencia, ¿no? Claro. Pero hay que decir que sí se cometen actos terroristas. Lo que pasó el 6 de octubre es un acto terrorista, como se le quiera ver. Yo lo comparo con lo que sucedió el 11 de septiembre en Estados Unidos. Este 6 de octubre en Israel es el equivalente y va a cambiar la relación del conflicto en general en Medio Oriente a partir de este tema. Oye, a ver, explícame un poco, ¿qué es Hamas? Porque en algunas de los artículos o incluso los comentarios que llegaba yo a escuchar era, no confundamos Palestina con Hamas, ¿o sí? No, es cierto.
el pueblo palestino es una cosa, Hamás es otra cosa, pero Hamás es un brazo que tiene el poder en este momento en la Franja de Gaza. Entonces tiene un brazo militar, tiene un brazo político y tiene un brazo religioso. ¿No es elegido democráticamente? Sí fue elegido democráticamente, en 2007 hubo elecciones, pero no ha habido elecciones desde entonces y no parece que vaya a haber próximamente. No, pues no. Ellos desplazaron a Fatah, que es otra facción palestina, que es la que controla Cisjordania, que es la heredera de la OPL, ¿no? Del movimiento de Arafat, y los desplazaron, y Hamás tiene un discurso más radical, ¿no? Y es considerado terrorista por muchísimos países europeos y los Estados Unidos. Oye, ¿y qué es lo que está en disputa en esa guerra, Carlos? Bueno, el territorio en un primer momento, y en segundo momento la visión del mundo. Ahí sí los académicos, ahora sí por llamarlos más extremistas, que te hablan de derecha, ¿no? Que te hablan de dos visiones del mundo, en realidad sí tienen razón. Aunque solamente hablando de Hamás y de los grupos extremistas, no del pueblo palestino. La mayoría de los palestinos son personas pacíficas que lo que quieren es vivir bien y ya. Claro. ¿No? Tienen ideas quizás un poco más conservadoras en algunos temas como la mujer, pero no son extremistas por naturaleza. Oye, pero uno pensaría, a partir de lo que platicamos en el anterior bloque, me dices, dos visiones de mundo, pues si la visión de mundo que ellos defienden es esa que acabamos de platicar, pues a mí me parece que... Es extremo para nosotros, que habría que simpatizar entonces con Israel. Mira, yo te lo pondría de esta forma. Además de Irak, que es una democracia naciente, incluso pues exigida por las naciones europeas, el único país democrático es Israel. Entonces, si pensamos que la democracia es el piso para que puedan florecer los derechos humanos, que también eso se puede discutir, pero históricamente sí se violan más derechos humanos en los sistemas absolutistas, o con dictaduras, o con regímenes únicos. Sí, a mí me llama la atención que aquí hay una particular simpatía con los palestinos, ¿no te parece eso? Sí, el latinoamericano y el mexicano tiende a ser simpático con las personas oprimidas por la propia historia de Latinoamérica, pero no se dan cuenta que los extremistas como Hamás o Hezbollah o el Talibán en Afganistán, pues no los verían con la misma simpatía, ¿no? Claro. Tan es así que no han liberado al mexicano que sigue secuestrado. Entonces, para ellos eres un cristiano más que representas todo lo que ellos no quieren ser. Claro. Oye, y a ver, explícame un poco el origen de esta disputa que no fue el 9 de octubre, ni fue hace un año, ni hace 10. Muy brevemente. Bueno, muy brevemente, como para tener un panorama. Las tribus en la región han competido por el territorio desde hace mucho. ¿Qué es hace mucho? Probablemente 5,000 años, probablemente 4,000, más o menos, por ahí. Sí. La ciudad de Gaza, por ejemplo, tiene datadas por lo menos 3,000 años de existencia. Sí. Entonces, y bueno, era la ciudad de los filisteos, entonces, imagínate, ¿no? Claro. Desde la época bíblica o antes ya estaba por ahí. Entonces es disputa por el territorio y es disputa también por una visión del mundo. Es decir, estos conflictos son exacerbados por la intervención de Irán, que tiene una agenda ideológica y que tiene una agenda económica en torno a la región y por los países del Golfo. Entonces esa disputa entre estas dos potencias regionales hace que los pequeños conflictos se ¿Quiénes son los países del Golfo? Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Omán, Qatar, ¿no? El más poderoso es Arabia Saudita, evidentemente, los Emiratos Árabes Unidos, que tienen una guerra en Yemen, ¿no? Ellos soportan al gobierno de Yemen, y hay unos rebeldes que se llaman los Hutis, que son
financiados por Irán. Entonces, estos pequeños focos de resistencias siempre existen a través de un financiamiento de alguna otra potencia extranjera, ¿no? Oye, Carlos, por ejemplo... Y ahí déjame decirte algo, y no es simpatía así de, es que son nuestros hermanos y ya, porque la mayoría de estos países, de las potencias regionales y de otros vecinos, no quieren recibir a los palestinos. Es decir, también esta idea de la lucha por el territorio tiene que ver con, pues yo no los quiero aquí, ¿sabes? Porque me cuestan y porque no los quiero al final, ¿no? Claro. Oye, pero a ver, yo pienso un poco en la historia, en esa franja, ¿no? Es decir, termina la Segunda Guerra Mundial, antes ya se empieza a gestar este movimiento sionista, es decir, judíos que dicen, para evitar las grandes masacres, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino de principios de siglo por los rusos, hay que crear un Estado judío, ¿no? Y yo al menos en la lectura que hago es, pues bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y llega la ONU y dice, bueno, ¿saben qué, señores palestinos? En esta parte vamos a poner a los judíos, se me van haciendo ustedes a un lado, y Israel empieza a ganar territorio, ¿no? Y bueno, después viene ya la Franja de Gaza, el surgimiento de Hamás. Bajo esa lógica, ¿no parece una imposición en donde pues parece más o menos claro quién es el bueno y el malo? ¿O es, hago esta pregunta de manera provocadora para suscitar yo creo que comentario, ¿no? Ambos pueblos tienen antecedentes en la región y por eso es muy complicado definir, ¿no?, de quién es qué parte del territorio. Los judíos, pues históricamente habían estado en el territorio, fueron expulsados poco a poco. Recordemos que Jerusalén es conquistada por Saladino y a partir de ese momento empiezan a expulsar a las comunidades judías. Y obviamente los palestinos pues también tienen reclamos sobre el territorio, ¿no? Pero sí, evidentemente las potencias que después de la caída del Imperio Otomano empiezan a administrar estos territorios, primero Francia e Inglaterra y luego nada más Inglaterra, empiezan entonces a ser un poco más amigables hacia la idea del sionismo porque quedan con una gran cruda moral después de la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades contra el pueblo judío, y entonces el sionismo logra el objetivo de que se forme el Estado de Israel. Y entonces, desde entonces, se empieza a hablar también de la solución de los dos estados, ¿no? Pero el tema no camina y empieza a caminar hasta los años 70 con el movimiento de resistencia de Arafat, ¿no? Que es, si no recuerdan mal, se dan a conocer con un acto de terrorismo que son los asesinatos en las Olimpiadas de Múnich. Claro, ¿no? Que son un movimiento de resistencia. Es parte del movimiento de resistencia palestino que comete uno de los primeros actos de terrorismo en la visión moderna del terrorismo, ¿no? Que pretende, a base de intimidación, a base de secuestrar personas, lograr objetivos políticos. Claro. Pero hay que recordar, un poquito antes, en los 50, en la Guerra de los 6 días, que Israel, cuando se defiende de los países árabes que lo atacan, logra conquistar la Franja de Gaza completamente. Pero la entrega hasta los años 94 con la negociación de Oslo. El acuerdo de Oslo, sí. El acuerdo de Oslo, y entonces se entrega la Franja de Gaza. Entonces, en mi opinión, lo que está sucediendo ahorita es que Israel está echando para atrás los acuerdos de Oslo y está buscando tener todo el control de la Franja de Gaza. ¿De qué extensión hablamos de la Franja de Gaza? Son 360 kilómetros cuadrados. O sea, eso como para dar dimensión, ¿qué será? ¿El tamaño de qué? Debe de ser más o menos como el tamaño de Tlaxcala, yo creo, más o menos. Sí. Un poquito más grande, yo creo. Claro. Pero es un territorio muy pequeño donde vive muchísima población y que están sufriendo muchísimo, porque también hay que dejar claro que la respuesta ha sido brutal, ¿no? Y la respuesta ha sido excesiva, ¿no? Sí. Y
pues la situación humanitaria de los palestinos ahorita está precaria. Pues entiendo, ¿no? Casi 2 millones de desplazados, sí, 16,000 muertos. Hace algunos años la situación de desplazados más grave ocurría en Sudán del Sur, precisamente, donde tenías más o menos 500,000 de desplazados, un poquito más. Y actualmente pues es definitivamente la situación en Gaza. Oye, a ver, ¿cuál es como la explicación de esta guerra que gira en torno o ligada a los intereses económicos, si es que los hay, ¿no? Porque ya ves que a mucha gente luego le gusta como plantear como cierto sospechosismo, en realidad es un movimiento geopolítico estratégico porque el interés económico es y sale el enmascarado ahí detrás moviendo los hilos. ¿Cuál es esa lectura geopolítica de cómo está la lógica económica en la región? Definitivamente hay una competencia entre Irán y los países del Golfo, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes principalmente, y en gran medida, aunque no exclusivamente, es el control del Mar Rojo, ¿no? Y del estrecho que une a la península por cuestiones comerciales, pero también pues hay temas que se atraviesan como el petróleo, y hay un tema muy importante, y vuelvo a insistir, es la religión. Los países musulmanes están divididos en dos corrientes principales, ¿no? Que son los chiitas y los sunitas. Los chiitas están agrupados en torno a Irán y la mayoría de los sunitas están agrupados en torno a Arabia Saudita. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia religiosa es que unos proclaman que el heredero de la sabiduría y de las enseñanzas del profeta era el tío, y otros dicen que era el hermano del profeta. Entonces hay una división histórica, religiosa del Islam, y es la que fomentó estos dos bandos. Y bueno, además, así como tenemos los mandamientos de la ley los cristianos, en el caso de ellos pues también tienen una serie de obligaciones donde hay disputa de cuál era el verdadero sentido de ambos, ¿no? E incluso interpretación, supongo, del Corán. Sí, la interpretación es extremadamente interesante y diferente, ¿no? Sí. En lo particular, en mi experiencia, conviviendo con personas de ambos facciones, digamos, los chiitas tienden a es una visión un poco más como de sacrificio, un poco más como es que tienes que hacer méritos y los pobres son los que se van al cielo, ¿sabes? Tu condición es resultado de la voluntad de Dios, así, ¿no? Más. Si a alguien le recuerda algo, sí. No lo sé, ¿no? Y con los sunís pasa algo diferente, ellos son más literales, ¿no? Se van al estudio más del se parece hasta más liberales, del Corán. No, pueden ser igual de conservadores, pero ellos se van al texto, ¿no? Entonces te dicen, no, es que el Corán dice literalmente esto, y entonces por lo tanto, ¿no? Y entonces hacen una serie de estudios que tienen que ver con el libro sagrado. ¿Y en la franja qué tenemos? ¿Sunitas o chiitas? En la franja tenemos sunitas, curiosamente. O sea, de Arabia. En realidad, pues bueno, son una mezcla de muchos pueblos, pero la mayoría de las personas de la Franja de Gaza son sunís. Sunís, perdón. Sí. Pero curiosamente son financiadas sus guerrillas por Irán, lo cual parecería una contradicción. Sin embargo, pues por los temas de la resistencia y el gran enemigo, el Estado de Israel y todo esto, pues unen intereses para financiar a los grupos extremistas. Oye, Carlos, y de la guerra ya en este momento estaba de lo último que sabemos, después de un acuerdo de intercambio de rehenes y una tregua, se reavivan los combates ya de cuerpo a cuerpo, digamos, en un momento. ¿En qué momento de esta guerra estamos? Estamos en un momento complicado otra vez. Parecía que empezaba ya a haber una solución pacífica, como lo dices, con la tregua y con el intercambio de rehenes.
estamos en un momento en el que parece ser que la tendencia es que el ejército israelí lo que busca es, te digo, retroceder en los acuerdos de Oslo, con tomar todo el control de la Franja de Gaza y administrarla, ¿no?, de alguna forma. Entonces parece que la tendencia es esa. Es una tendencia peligrosa porque puede despertar otros focos que hasta el momento no han ocurrido de una forma complicada, ¿no? Digo, está el incidente de los barcos en el Mar Rojo, ha habido algunos incidentes en Líbano, pero Líbano no, y Hezbollah parece que no le quieren entrar demasiado. Irán también ha estado pues apoyando por debajo del agua, pero no parece ser que quieran el conflicto. Entonces lo más probable es que el resultado sea ese, ¿no? Sí. Que sí se quede con la franja. Que siga avanzando Israel y tome control de la Franja de Gaza. Aunque hay ahí algunas complicaciones, porque se habla de que Hamás está pues inserto en la población, en túneles. ¿Eso cómo se puede Es muy complicado, resolver? es muy complicado. Definitivamente es una guerra de guerrillas en este momento. Hay túneles, hay complicidades de diversas partes de la sociedad, ¿no? Son familia entre ellos, entonces también todos esos elementos cuentan muchísimo, pues, ¿no? Entonces se saben esconder y van a regresar a una guerra de guerrillas. Entonces, ¿qué tan sostenible puede ser a largo plazo? Pues es difícil responder. Oye, ¿y qué papel juega aquí Estados Unidos? Estados Unidos tuvo un gran papel. Yo creo que lo que hizo el secretario Blinken fue casi extraordinario, porque hubo un momento en el conflicto en donde parecía que sí Irán y Siria podían intervenir directamente en el conflicto. Egipto no, Egipto siempre dijo yo no le quiero entrar. Tienen sus propios problemas ellos, y entonces la señal de Blinken y mandar el portaaviones a la zona del Mar Rojo desincentivó las intenciones de que escalara el conflicto. Entonces yo creo que esa parte es la que ha mantenido que no crezca más en este momento. Oye, ahora, lo que detona la guerra, Carlos, es esta intervención terrorista de Hamás, ¿no? ¿Qué explicación hay a lo que ocurrió cuando se hablaba de que Israel es es quizá el país con mayor tecnología y desarrollo de tecnología militar, ¿no? Y tenía, creo que un año o dos antes habían presentado ese muro hipertecnológico con cámaras, con toda la sofisticación. Había, entiendo también en la parte subterránea, había barreras para evitar que pasaran por túneles. ¿Qué fue? ¿Cuál es la explicación de eso? No, bueno, la primera explicación es que la tecnología y que los muros no funcionan, ¿no? Claro. Digo, tenemos también un caso muy particular aquí en México, ¿no? Sí. Pero incluso con fronteras tan pequeñas como en el caso de la Franja de Gaza, pues no funciona, ¿no? Sí. La creatividad humana siempre nos da para poder sobrepasar cualquier intento de tecnología. Y pues bueno, lo que también nos demuestra es que quizás la inteligencia basada en tecnología no es tan efectiva como la inteligencia de antes, con efectivos en todos lados. Claro. Al estilo old school, diría, ¿no? Entonces, el sistema de inteligencia israelí falló, definitivamente, como falló en su momento en Estados Unidos en el 9/11, ¿no? Entonces, algún conspirador podría decir que quizás lo sabían y lo permitieron, pero el objetivo político no parecería ser claro, porque mantener la Franja de Gaza a largo plazo, pues se antoja muy complicado. Oye, pero además esta guerra comienza, y eso también hay que tenerlo en perspectiva, en un momento políticamente particular para Netanyahu, sí, ¿no? Particular para Netanyahu y para la región, ¿no? En el caso de Netanyahu, él venía siendo muy cuestionado por una reforma judicial. ¿Qué quería poner esa reforma? La reforma judicial disminuía las garantías
tanto para los detenidos en términos de este tipo de cosas, de terrorismo o actos así, pero también afectaba a los ciudadanos israelíes en muchos sentidos, ¿no? Entonces, la concentración de poder que se venía haciendo no le gustó al pueblo israelí, y entonces tenía muy bajos índices de popularidad, índices, ¿no? muy bajos de popularidad, alrededor del 40%, y entonces pues milagrosamente ocurre esta situación del ataque terrorista, y entonces cuando tienes un enemigo es más fácil unir al pueblo en contra de un enemigo único, ¿no? Claro. Pero regionalmente también había un proceso interesante, que es que Israel estaba negociando con los países del Golfo la estabilización de la relación internacional, ¿no? Entonces sí iba a haber relación oficialmente diplomática con Arabia Saudita y con los Emiratos, y casualmente esto, en beneficio de Irán, entorpece ahora esta situación. Por eso se habla de que Irán podría estar detrás. Sí, Irán es uno de los grandes beneficiados de este conflicto, definitivamente. Irán y Qatar, que Qatar ha tenido un papel más o menos de mediador, pero en realidad pues ha trabajado en conjunto con Irán. Con Irán. Bueno, Carlos, pues me queda un minuto, pero ¿algo más que sea, en tu opinión, importante resaltar de este conflicto? Sí, yo creo que la gran lección de Medio Oriente para la humanidad es la importancia de la separación de poderes y de la separación específicamente de la religión y de los asuntos del Estado. Del Estado, Así ¿no? es. ¿Qué es lo que dices ha generado esta...? Ha generado en general los conflictos en Medio Oriente. Medio Oriente. Bueno, Carlos, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este espacio. Muy interesante escuchar, sobre todo entender también en un contexto cultural, no solamente bélico y económico, lo que está ocurriendo en Israel y particularmente en la Franja de Gaza. Gracias por haber estado con nosotros. No, pues muy agradecido por la invitación y aquí andamos. Aquí andamos. Bueno, ¿hay alguna cuenta en redes donde te podamos seguir? Sí, tengo un Twitter, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, lo ponemos luego se los pasamos. Lo ponemos en nuestras redes de Canal 44. Le agradezco muchísimo a usted que nos haya sintonizado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión.